Hoy vamos a hablar de las pandemias, enfermedades que han asolado nuestra especie y sobre todo de la más grande conocida, la devastadora peste negra. La viruela se estima que acabó con 56 millones de personas, principalmente habitantes del continente americano, que colapsó demográficamente con la llegada de los europeos y sus virus. El investigador H.E.V. Dobun ha calculado que el 95% de la población murió en los primeros 130 años desde la llegada de los europeos. La gripe española, llamada así aunque fue originada en Estados Unidos, apareció en 1918 y solo en el primer año mató entre 20 y 40 millones de personas. Llegó a infectar a 500 millones, un tercio de la población del momento, y en total murieron entre 50 y 100 millones. Las cifras son realmente terroríficas. Como ejemplo, en España murieron 200.000 personas, en el Reino Unido 250.000, en Francia 400.000, en Italia 400.000, en India 15 millones. Una auténtica catástrofe. La Organización Mundial de la Salud fecha el SIDA, el VIH, en 1976 y hasta hoy han muerto 32 millones de personas, habiendo actualmente unos 35 millones conviviendo con el virus, sobre todo en África, donde se estima que el 5% de la población está infectada. Tal vez la más larga en el tiempo fue la plaga de Justiniano, que tuvo inicio en el año 541 y afectó a todo el mundo conocido en ese momento, Europa, Asia y África. Se perdieron más de 40 millones de vidas y no se erradicó por completo hasta bien entrado el siglo VIII. Pero la gran campeona, la mayor y más horrible de las pandemias, fue la peste negra, la más terrorífica de la historia y que golpeó la sociedad de la Edad Media con una crueldad que es difícil de imaginar. Las investigaciones fechan el brote en 1346 en Asia Central y se expandió a Europa y a África a través de la ruta de la seda. Es difícil, pero intentemos meternos en la piel de una persona de la Europa del siglo XIV, sin información, sin los avances médicos que tenemos hoy, sin conocimientos en medicina que consideramos básicos, ni la capacidad de investigación en fármacos, viendo cómo sus vecinos mueren uno tras otro. Si la higiene era ya muy escasa en la época, la acumulación de cadáveres en casas y calles era ya insoportable, y todo en un entorno donde la superstición y religión eran los pilares básicos de la sociedad de la época. En el contexto histórico, en España estaban comenzando su reinado los Trastámara, y la actividad financiera de Castilla se centraba en la lana. En Aragón era la agricultura y en Cataluña el comercio desde el puerto de Barcelona era gran parte de la prosperidad económica de la zona. Sin embargo, era una época de pobreza generalizada, de malas cosechas, de sequía, una época muy complicada, una época de crisis, de guerra y luchas por la reconquista, y en este entorno llega la peste negra, que hizo desaparecer un tercio de la población europea. Para Europa, todo empezó en 1346, donde llegaban rumores de una epidemia supuestamente originada en China y que había recorrido Asia dejando ciudades y pueblos totalmente arrasados, sin población alguna. Y de pronto, unos barcos de comercio llegaron a Génova y a Venecia, con sus tripulantes muertos o muy enfermos. Y así entró en Europa, por Italia, en octubre de 1347, y en menos de un año se había extendido por el resto del continente. El camino recorrido por la enfermedad es bien conocido. En el puerto de Cafa se realizaba el embarque de las especias y productos de la ruta de la seda por marineros italianos, y se sabe que Cafa estaba siendo asediada por los mongoles, siendo una de sus tácticas lanzar con catapultas los cadáveres infectados con peste. Y por ahí llegó al resto del continente una enfermedad fulminante, caracterizada por temblores, fuertes dolores de cabeza, tos, ahogos, sudor, diarrea y esputos de sangre. Un auténtico drama, y la mayoría no duraba ni 48 horas, con una mortandad que se movía entre el 40 y el 60%, algo absolutamente trágico y aterrador. Ponte en el pellejo de esas personas y qué podrían sentir. Es imposible. Hay muchos registros históricos de personas de la época, como Michele di Piazza, que escribía: a causa de una corrupción de su aliento, todos los que se hablaban mezclados unos con otros se infectaban uno a otro. El cuerpo parecía entonces sacudido casi entero y como dislocado por el dolor. De este dolor, de esta sacudida, de esta corrupción del aliento, nacía en la pierna o en el brazo una pústula en forma de una lenteja. Esta impregnaba y penetraba tan completamente el cuerpo que se veía acometido por violentos esputos de sangre. Las expectoraciones duraban 3 días continuos y se morían a pesar de cualquier cuidado. En el Decamerón, Giovanni Boccaccio escribía: era tanta en la ciudad la multitud de los que de día y de noche morían que causaba estupor oírlo decir, cuanto más mirarlo. Enfermaban a millares por día y no siendo ni servidos ni ayudados por nadie, sin redención alguna morían todos, y bastantes acababan en la vía pública de día o de noche. A la gran multitud de muertos, mostrada que a todas las iglesias todos los días y casi todas las horas
horas era conducida, no bastando la tierra sagrada a las sepulturas, se hacían por los cementerios de las iglesias, después de que todas las partes estaban llenas, fosas grandísimas en las que se ponían a centenares los que llegaban. Con poca tierra se recubrían hasta que se llegaba a ras de suelo. No nos podemos hacer una idea, imposible. ¿Te imaginas vivir esa tragedia? En el pequeño espacio de 6 meses murió Alfonso XI, rey de Castilla, durante la reconquista de Gibraltar. También murió Leonora, mujer de Pedro, rey de Aragón, y su hija y su sobrina, y la reina de Navarra, la segunda hija de Eduardo III de Inglaterra. De los 24 médicos que había en Venecia, uno de los 2 focos de inicio en Europa, más del 80% de ellos murieron, al igual que un grandísimo número de funcionarios y notarios de los reinos. La sociedad de la época se desmoronó sin remedio y se sumió en el caos más absoluto, con imágenes dantescas de cadáveres por todos los lados y la desolación más profunda jamás conocida en todo el territorio europeo sin excepción alguna. Vamos a profundizar en cómo lo vivió la gente, y la única explicación para ellos era la ira de Dios, que les había enviado un castigo, era el fin del mundo, y todo fomentado por el Papa Clemente VI, que contribuyó a esto porque lanzó una bula donde indicaba que la peste era con lo que les estaba castigando. Y la sociedad se dividió en dos. Sabiendo que era una época muy religiosa, los hubo que se aferraron fuertemente a su fe, reuniéndose en iglesias a rezar y así contagiándose aún más todavía. Y los que se lanzaron a una vida de libertinaje y excesos, a un carpe diem extremo, renegando de un Dios que los había abandonado. Historiadores del momento dijeron: la mejor forma de combatir al demonio era ponerse de su parte. Ciudades y pueblos donde la mortandad superaba el 90%, la desesperación y dejadez era extrema y se llegó a una relajación moral absoluta, que el futuro no existía, que todos iban a morir. La apatía era total, los campos eran abandonados, el ganado dejado del cuidado, lo que puso en quiebra toda la economía de Europa. Cronistas de la época dejaron escrito que esta extrema situación haría mejorar el comportamiento moral de la gente, que de todo esto saldría una sociedad mejor, pero ocurrió justo lo contrario. Al igual que Tucídides nos contó en sus crónicas de la gran pandemia que asoló Atenas en el siglo V a.C., la gente se volvió más amoral por la desesperación. También dicen los cronistas que los fabricantes de cuentas de rosarios cambiaron su negocio por el de la fabricación de dados para jugar, y aparecen multitudes de bandidos y la gente huye de sus ciudades escapando del desastre y se encuentran las ciudades a las que llegan cerradas para evitar el contagio, sin posibilidad de entrar, y morían en los caminos o en las puertas de las ciudades entre terribles dolores, sufrimientos y gritos. Imaginad qué panorama, y todo ocurrió en semanas. La sociedad tocó fondo, asolada por malas cosechas, hambrunas, enfermedades asociadas a la falta de higiene, guerras y finalmente una peste negra absolutamente devastadora que puso fin a la Edad Media para hacernos entrar en el Renacimiento. Uno de los grandes cambios fue la concepción de la muerte, que para el hombre cristiano medieval era algo natural, casi positivo. El paso a otra vida, la muerte dulce, como se relata en muchas obras de la época. Pero esta muerte tan brutal hace cambiar su concepción por completo y se convierte en algo angustioso, doloroso y cruel. Puede parecer poca cosa, pero el cambio es tremendo, y es una de las características del bajo medievo. La relación entre fe y razón se rompe, la forma de ver la vida cambia, la cristiandad sigue, pero ya no es la misma, es una fe angustiada, que ha perdido la razón por su incapacidad de explicar y solucionar lo que estaba sucediendo. De entre los devotos, los más devotos, surgieron los flagelantes, grupos de cientos o miles de personas que marchaban pueblo por pueblo azotándose con látigos y donde eran considerados salvadores y recibidos con vítores por las multitudes. No lo sabían, pero esto ayudó a extender aún más la enfermedad. ¿Pero qué sabían ellos si los médicos más sabios de París determinaron que la explicación oficial era una particular conjunción de planetas? La comunidad científica, o lo que había en aquella época, cayó en la superstición y ya no hubo salvación. Por su parte, los médicos alemanes atribuyeron la peste al terremoto de 1348. Todo era un drama. Alfonso de Córdoba se decanta por la teoría alemana, la del terremoto, y así lo deja por escrito, pero calcula, y no se sabe bien cómo, que debería haber durado un año, y como se extendió por más tiempo, determinó que la causa fueron los enemigos de la cristiandad, los judíos, que envenenaron aguas y pozos, y empezó una auténtica masacre por toda Europa y su exterminio más brutal imaginable. Esta era la sociedad del momento, este era el hombre de la época, y así es como hemos llegado hasta hoy. Con el tiempo, la peste fue desapareciendo, pero repentinamente
desgraciadamente volvía en oleadas que causaban el pánico y el terror más absoluto y que duraron más de 140 años. A comienzos del siglo XV, la población europea se había reducido en un 50% y los que sobrevivieron se empezaron a cuestionar muchas cosas que la Edad Media había sentado durante siglos, valores y creencias, y por ello se asume que la peste negra fue el factor determinante de lo que hoy es el hombre moderno, derivando en el Renacimiento. Es difícil saber con exactitud la cifra total de muertes, pero se calculan que entre 75 y 200 millones de personas perecieron por la peste negra. Hoy sabemos que se originó en Yunnan, donde sigue siendo endémica. Sí, la peste negra que devastó las gentes de la Edad Media sigue latente en esa zona del mundo. Francesco Petrarca sobrevivió y escribió sobre este terrible y oscuro pasaje de nuestra historia, y termina su relato con una frase que refleja el impresionante horror de lo sucedido. ¿Es posible que la posteridad pueda creer estas cosas? Porque nosotros, que las hemos vivido, casi no podemos creerlas.